Eso, doctor, ¿eh? Listo. Que comienzo. Bueno, la clase de hoy la vamos a dedicar a todo lo que son las tendinopatías del tendón de Aquiles. Vamos a hablar de un poco de introducción sobre el tendón y vamos a hablar y de las tendinopatías insercionales. Como introducción, saber que el tendón de Aquiles es la porción tendinosa del complejo gemelo sóleo o tríceps sural. Es el tendón más largo y más fuerte del cuerpo y va a resistir principalmente fuerzas tensionales. Y las lesiones se van a dividir en lesiones espontáneas, que vamos a ver en esta clase. Un breve repaso histológico biológico. La matriz extracelular está compuesta principalmente por tenocitos y tenoblastos, y la matriz extracelular por colágeno tipo 1 y por elastina. Con respecto a la terminología, tendinitis, tendinosis, paratendinitis, en la bibliografía es bastante confusa. Por lo tanto, yo ahí puse un artículo traumatólogo holandés que ha escrito mucho sobre Aquiles, y ya van a ver que hay muchos trabajos en referencia a él. Este es un trabajo donde trata de organizar la terminología para que en la bibliografía respetemos, digamos, ciertas terminologías, valga la redundancia, para poder hablar todo el mismo idioma. Bien, básicamente él propone 5 terminologías basadas ya sea en los cambios anatómicos, clínicos o histológicos, y tendinopatía, que es la inflamación del paratenon. Recuerden que el tendón de Aquiles no tiene vaina sinovial, que puede ser esta misma agudo-crónica, la tendinopatía insercional, y luego lo que es la bursitis retrocalcánea y la bursitis calcánea superficial. Esto ya lo vamos a ir viendo en la clase. Con respecto a la tendinopatía del Aquiles, la definición clínica es una condición que causa dolor, tumefacción y disminución impotencia funcional, como estamos acostumbrados a decir, pero sí una disminución en la capacidad del rendimiento. Y como dije, anatómicamente, clásicamente se divide en no insercional, que son las flechitas blancas, y la patología insercional, que puede ser propiamente del tendón o en la zona de la tuberosidad posterior del calcáneo. Esto sería una bursitis retrocalcánea o preaquiliana. Conocida, hay una combinación de factores. Básicamente los que coinciden, la bibliografía, es que hay un microtrauma repetitivo, o sea, una lesión por sobreuso. La zona del tendón, ya sabemos estudiando las rupturas del tendón de Aquiles que la zona media, digamos, entre los 2 y los 6 centímetros de la inserción calcánea, es una zona pobremente vascularizada. Otros factores, desbalances mecánicos de la extremidad, por ejemplo, dismetrías, pie cabo, pie plano, predisposición. La fisiopatología, generalmente esto se da en la población atlética, sobre todo atletas que se dedican a correr o a saltar, pero también tiene un pico en población sedentaria, pacientes con edad avanzada y sobrepeso. Por lo tanto, acá tenemos una doble curva. La teoría mecánica habla de que la sobrecarga mecánica genera un déficit de los tenocitos en la reparación de la matriz extracelular, y esto genera el problema. Y la teoría vascular habla que, como dijimos, anatómica, un déficit en la respuesta de cicatrización de las lesiones por sobreuso, y esto terminar en una degeneración del tendón. Dijimos que hay factores metabólicos, la hipertensión, la hipercolesterolemia, los diabéticos, la obesidad, desbalances mecánicos como todos los desejes del retropié, ya sea en varo o en valgo, alteraciones de la movilidad, tanto del tobillo como de la subastragalina. Y hay otros factores como, por ejemplo, la edad, el uso de quinolonas, el uso de estatinas. Para más o menos resumir, esto sería un conjunto de factores extrínsecos, como dijimos, por ejemplo, las pobres condiciones de la superficie de entrenamiento, el calzado,
errores en entrenamiento, el sobreuso, en conjunto con factores individuales o intrínsecos, como la edad, problemas de la postura, problemas en el tendón, van a llevar a un microtrauma. Esto va a llevar a una lesión microscópica que lleva a una inadecuada cicatrización que completa o termina en una lesión formal del tendón. Con respecto a la histología, va a haber un aumento de la celularidad, sobre todo aumenta la cantidad de tenocitos, aumentan proteínas, hay una desorganización y fragmentación del colágeno y lo que se ve es una neovascularización. Puntualmente hay muy pocas células inflamatorias, por eso se trata de erradicar el término de tendinitis del Aquiles, sino hablar de tendinopatía, debido a que no es un proceso inflamatorio. Es bastante sencillo en el sentido que es bien clínico, es dolor localizado de 2 a 6 centímetros de inserción distal. Es un dolor que generalmente el paciente lo refiere al comienzo o al final del ejercicio o al otro día. Muchas veces se palpa un engrosamiento que es fusiforme y a la palpación se suele sentir, además del dolor, crépito, tumefacción o incluso aumento de la temperatura. Y va a haber dolor a la flexo-extensión del tobillo. Es importante en el diagnóstico aguda, digamos, de la tendinopatía. En el gráfico vamos a ver que el parateno no se mueve cuando uno mueve el tendón o el tobillo. Entonces, en el gráfico de la superior, el dolor va a estar localizado en la misma zona, independientemente del paciente mueva el tobillo. En el cambio, en la tendinopatía, el nódulo fibroso, el nódulo doloroso, se va a mover a medida que uno haga dorsiflexión del tobillo. Por lo tanto, es importante para diferenciar una paratendinitis de una tendinopatía. Con respecto al diagnóstico por imagen, las radiografías nos pueden mostrar calcificaciones intratendinosas, obviamente, sobre todo en estados avanzados de deterioro del tendón, y la resonancia y la ecografía son el gol estándar para ver la extensión del proceso degenerativo y también poder diferenciar entre un proceso intratendinoso o un proceso paratendinoso. Con respecto al tratamiento conservador, lo dividimos en tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. El no farmacológico es el control de la inflamación, obviamente, en un proceso agudo, cuando el paciente tiene dolor agudo, mediante el reposo y el hielo, corrección de los factores predisponentes, como dijimos, si hay dismetría, si hay desejes, y dentro del tratamiento conservador, lo que más evidencia tiene de efectividad son los ejercicios excéntricos, que son ejercicios que buscan la acción muscular del gemelo en este caso. Y lo otro un poco más nuevo son las ondas de choque, ¿bien? Y dentro del farmacológico, los AINES en ciclos cortos, porque sabemos que los AINES pueden inhibir la migración y la proliferación celular del tendón, plasma ricos o células madres y las infiltraciones con polidocanol o proloterapia, que estas están apuntadas a reducir la neovascularización que se genera en el tendón. O combinar. ¿Qué está escrito un poco de todo esto? Respecto a los no farmacológicos, el que tiene mayor evidencia es los ejercicios excéntricos, ¿bien? Donde hay muchos estudios nivel 1 y donde hay una fuerte evidencia en recomendar ese tratamiento. Y una moderada evidencia para las ondas de choque. Y dentro de lo que son los farmacológicos, digamos, ninguna tiene una evidencia suficiente como para ser concluido. Sabemos, claro, las inyecciones con corticosteroides que ya sabemos que no están recomendadas. Bien. Con respecto al tratamiento quirúrgico, obviamente luego del fallo del tratamiento conservador, que más o menos entre un 20, 25 y 45% de pacientes no van a mejorar, digamos, con tratamiento conservador. Y el objetivo va a ser generar un trauma moderado sobre el tejido degenerado, con o sin resección del mismo, para generar una respuesta reparadora y el peritendón. Este es un trabajo de Van Dyck, de nuevo, en donde él busca saber por qué el tendón duele. ¿Bien? ¿Por qué?
Porque la hipótesis es que el dolor no está relacionado directamente al tejido degenerado, sino a las adherencias entre el tendón y el peritendón. ¿Por qué? Porque hasta un 35% de cambios degenerativos son encontrados en pacientes asintomáticos. Por lo tanto, puede que no solamente el proceso degenerativo sea el culpable y neoformación de terminales nerviosas entre el peritendón y el tendón. Bien, por ejemplo acá, esto es cómo va avanzando la inflamación y cómo se va llenando de uniones el peritendón con el tendón, que eso generan habitualmente el dolor. Y en este caso también uno de los involucrados es el plantar delgado, que corre pegado al tendón de Aquiles, que también, en la cual también se generarían adherencias. Bien, y lo que proponen ellos como tratamiento es un del peritendón, incluso tenotomizar el plantar delgado, y con eso obtendrían muy buenos resultados en cuanto a dolor, sin tener que tocar el tejido degenerado. Bien. Con respecto a qué opciones de tratamiento tenemos, las tenotomías percutáneas longitudinales, que se hacen pequeños puntazos con bisturí hoja 11 sobre el tendón, se hace guiado por ecografía en la zona donde se presenta la lesión. Focales sin proceso de peritendinitis y tienen buena tasa de éxito en pacientes seleccionados. Lo otro es el raspado o el stripping mini-open. Lo que se hace acá es despegar el tendón del peritendón, como dijimos, y el debridamiento del plantar delgado se puede hacer por abordajes mínimamente invasivos o incluso se puede hacer por artroscopía. Se puede hacer guiado por ecografía y también se utiliza en tendinopatías leves o moderadas, pero que sean más difusas. Y el último tratamiento, digamos, es el debridamiento. El debridamiento es cuando ya tenemos tendinopatías severas, moderadas a severas, con calcificaciones intratendinosas. Lo que se hace acá es debridar el tendón y resecar el tejido degenerado. Se puede hacer mediante artroscopía también. Si hay un compromiso menos del 50% del área transversal, se reseca y se tubuliza el tendón remanente, y si hay un compromiso mayor del 50%, se reseca y habitualmente un flap de fascia o transferencia del flexor o algo injerto, depende del caso. Este es un trabajo del equipo de Chile que habla de la tendinoscopia para la patología no insercional. Es un reporte de caso del año pasado, 11 pacientes, follow-up de un año, excelente resultado en 10 pacientes, y lo que se hace acá es despegar, digamos, todo lo que es el peritendón del tendón, sin resección de tendón. Paciente mía que hace como 4 o 5 años la traté por una tendinopatía no insercional. Es mi única paciente en que le hice una tendoscopía artroscópica. La verdad es que en un pie pude meter el artroscopio, meter el shaver, mirar y hacer el debridamiento. Y en el segundo pie, por una cuestión de que estaba muy comprometido, no pude meter el artroscopio. Lo único que hice fue pasar la interna del trocar de un lado a otro, despegando el tendón, y de los dos tendones la paciente anduvo muy bien. O sea que evidentemente el hecho que uno despegue el tendón del peritendón ayuda mucho a aliviar los dolores. Eso era un poco con respecto a la tendinopatía no insercional. Ahora vamos a hablar de la insercional. La insercional en realidad es una entesopatía, o sea, un problema en el enteso del tendón de Aquiles que involucra su inserción distal. Y está de la tuberosidad posterior del calcáneo, que es lo que conocemos como deformidad de Haglund o pseudoexostosis de Haglund. Los factores asociados son similares a la tendinopatía no insercional, actividad física, o sea, también son lesiones por sobreuso, la edad y el peso tienen que ver, y también encontramos los mismos factores metabólicos y mecánicos que en la tendinopatía no insercional. Con respecto a la clínica, en este caso vamos a tener dolor y tumefacción en la inserción distal del tendón de Aquiles, muchas veces asociada. También vamos a tener dolor inicialmente al comienzo y al fin de la actividad, y luego un dolor continuo en los casos avanzados.
Y lo que hacemos en estos casos es valorar también el estado del tríceps sural, cuánta contractura tiene, diferenciando si es una contractura completa del tríceps o es un acortamiento de los gemelos a través del test de Silverfield para orientarnos también en el tratamiento. Con respecto al diagnóstico, acá vamos a tener radiografías en donde nos van a mostrar, podemos tener calcificaciones intratendinosas y calcificaciones de la inserción, que son los espolones. La resonancia nos va a mostrar el estado del tendón, el grado de compromiso intratendinoso, que es un factor pronóstico muy, muy importante, no solamente del tratamiento conservador, sino a la hora de elegir un tratamiento quirúrgico. El edema óseo insercional, que nos va a mostrar o nos va a evidenciar un proceso agudo. Podemos ver también un proceso bursítico, líquido entre el tendón y el haglum, o entre muy similar a la resonancia, pero bueno, dependemos de quién la haga. Con respecto a la radiografía, si se fijan, acá tenemos 9 pacientes con patología insercional. Todos son las distintas formas en que se puede presentar, desde más, vamos a decir, más leve arriba, que es solamente la prominencia del haglum, hasta acá tenemos haglum, entesopatía, inserciones intratendinosas. Bueno, esto es para mostrar que el grado, digamos, radiográfico que podemos tener es bastante componentes. Con respecto al haglum, ¿cómo saber si una tuberosidad es prominente o si una tuberosidad está excedida? Tenemos 2 mediciones. El ángulo de Fowler-Phillips, que es un ángulo que se toma de la cara plantar del calcáneo, y luego la tuberosidad posterior. Y si este ángulo es mayor a 75 grados, es considerado patológico. Y lo otro son las líneas paralelas de Pavlov o parallel pitch line, que es trazar una línea también en la base plantar, digamos, del tendón del calcáneo, prolongar esta línea de forma estrictamente paralela hasta la parte más superior de la faceta posterolateral, y si la tuberosidad posterior del calcáneo queda por encima de la línea, estaríamos ante una tuberosidad anormal o por lo menos elevada. Estas dos mediciones tienen bastante significancia clínica, digamos. El conservador es similar al de la no insercional, AINES, reposo y hielo en los episodios agudos, el realce del talón ayuda, la inmovilización en casos agudos, la fisioterapia, y en este caso los ejercicios excéntricos, se hace una pequeña modificación que en realidad es, en vez de llevar a la dorsiflexión completa del tobillo en el momento que uno hace la elongación del tendón, hay que frenar en los 90 grados entre el tendón y el calcáneo. Las ondas de choque también son útiles en esta etapa, pero sabemos que la eficacia del tratamiento conservador es mucho menos que en la patología no insercional. Por lo tanto, es mucho más común intervenir de forma quirúrgica a los pacientes con problemas insercionales que a los no insercionales. Con respecto al tratamiento quirúrgico, tenemos distintas alternativas dependiendo qué es lo que queremos tratar. A veces el problema es... Por lo tanto, en estos casos lo que podemos hacer es solo la resección del haglum y la bursectomía, o podemos hacer osteotomías descompresivas de calcáneo. Y en los casos que tengamos una franca tendinopatía insercional, o sea, un problema ya en el tendón, además del calcáneo, deberíamos hacer un debridamiento tendinoso, bursectomía, resección de haglum y el reanclaje del tendón. Y ya vamos a ver los casos en que hay que agregar algún procedimiento extra como transferencia o aumentación. La abordaje lateral, que es lo habitual, porque generalmente el dolor es posterolateral, se puede hacer por un abordaje medial, se puede hacer por un abordaje central, se puede hacer artroscópico y se puede hacer percutáneo. Bien, el objetivo básicamente es resecar el haglum, resecar la bursa preaquiliana y debridar la cara anterior del tendón, tratando de comprometer al mínimo la inserción para no tener una desinserción traumática luego de la cirugía. Joven, diabética tipo 1, con una patología insercional, pero más que todo mucho dolor sobre el haglum,
pocos cambios tendinosos por la edad, por la diabetes, le propuse hacer solamente la resección del haglum. Esto lo hicimos a través de un abordaje recto, lateral, pegado al tendón de Aquiles, se desinserta parte del tendón, se reseca el haglum y se reinserta las bandeletas laterales con un anclaje o con punto tras. En general, estos pacientes no hay que cuidarlos tanto del proceso, digamos, de la desinserción del tendón porque es parcial. Está descrita por Van Dijk la calcaneoplastia endoscópica, bien, o sea, hacerlo a través de artroscopía, guiada por artroscopía, a través de un portal lateral y un portal medial. Publica una serie en el 2006 con 36 pacientes, con 30 entre excelentes y buenos resultados. Yo con una patología puramente de haglum, sin dolor insercional. Esto es la resección que logré hacerle a través de la visión artroscópica. La paciente no evolucionó bien, siguió con dolor insercional. Evidentemente acá hay un problema del tendón que a veces pasa o lo subestimamos o pasa desapercibido. Y también se puede hacer percutánea, gentileza del doctor Masuchelli. Este es un haglum, se hace a través de un abordaje posterior el buro, la fresa. Bien, el problema de esto es que podemos lesionar fibras importantes en la inserción del tendón de Aquiles y tiene más riesgo de desinserción. Nuestra opción hoy por hoy es hacerlo a través de un abordaje lateral. Y luego tenemos las osteotomías descompresivas de calcáneo. ¿Cuáles son? Estas osteotomías fueron descritas hace muchos años, hace ya repunte ahora en los últimos años. Básicamente es una osteotomía de cierre dorsal del calcáneo. Fíjense cómo acá se reseca una cuña, un triángulo de base dorsal, y lo que hace esto es alejar la tuberosidad del calcáneo del tendón de Aquiles. En realidad hace más cosas, o sea, traslada la tuberosidad posterior hacia adelante, descomprimiendo la bursa y el tendón de Aquiles, pero también reorienta las fibras del tendón de Aquiles, reduciendo el estrés, eleva. Esto tiene un efecto de relajación y además aumenta el flujo sanguíneo y eso puede tener un efecto favorecedor sobre la cicatrización. Este es un trabajo publicado ahora en el 2020, es una serie de casos de técnica abierta de resección de haglum más osteotomía de cierre, con muy buenos resultados y pocas complicaciones. Esta es la técnica descrita. También está descrito hacerlo por, también publicado en el Food and Ankle Surgery, sobre la osteotomía de saga hecha de forma percutánea. Lo que se hace es con la fresa tallar la cuña y se cierra el calcáneo, una serie chiquita pero con inicialmente buenos resultados. Con respecto al tratamiento quirúrgico de la tendinopatía insercional, cuando ya tenemos un problema sobre el tendón, el abordaje puede ser lateral o central. Nosotros preferimos secar el haglum y la bursa y reinsertar el tendón. Nosotros usamos mucho el abordaje central, nos da una muy buena exposición del tendón y del haglum, y es bastante seguro. Antes se le tenía miedo a dolor o cicatrización con la herida, pero en líneas generales es un abordaje que anda bastante bien. Se expone toda la inserción distal del tendón de Aquiles, se hace una apertura longitudinal del tendón y se lo abre como un libro, digamos, se lo despega, se lo desinserta. Calcificaciones que haya en el tendón, todo el tejido que veamos fibrótico. Se reseca el haglum, que el haglum se puede resecar con osteótomo, con sierra. Hay que hacer una resección bastante generosa del haglum. Y una vez resecado el haglum, se procede a la reinserción, que en líneas generales se recomienda, o por lo menos nosotros recomendamos, hacer una inserción con doble hilera. Bien. Definitivo de la apertura
longitudinal y el cierre de la herida. ¿Cuándo hay que aumentar la inserción del tendón? Sabemos que cuando el debridamiento es mayor al 50%, o sea, no la desinserción, porque sabemos que la desinserción es completa, pero cuando hacemos un debridamiento de mucho tendón enfermo, la posibilidad de ebullición aumenta. También en pacientes con factores que pueden alterar la cicatrización o la curación, como diabéticos, pacientes. ¿Cuál es la ventaja de transferir el flexor? Primero, que actúa en fase con el tendón de Aquiles, está cerca anatómicamente y uno lo puede acceder a través del mismo abordaje. El flexor tiene un vientre muscular bajo, eso le va a aportar bastante biología, bastante sangre a la zona para la curación, y como dije, se realiza por el mismo abordaje. Este es un corte axial donde se ve dónde está el tendón de Aquiles y dónde está el flexor. Por lo tanto, de los tendones que tenemos, el que más a mano y más en fase actúa con el tendón de Aquiles para transferirlo. La técnica, una vez que uno tiene resecado el haglund y debridado el tendón, a través del mismo abordaje se ubica, se hace una tenotomía y se prepara el tendón con puntos y se lo inserta a través, se hace una transferencia haciendo una inserción con tornillo interferencia. Imagen. Ahí se ve el tendón fijo con un tornillo, pero además le hicimos el pull-out para tener un doble reseguro. ¿Qué otra técnica de aumentación hay? Cuando uno hace un debridamiento importante de la inserción distal, uno puede hacer un alargamiento en BI. En este caso lo que se hace es, se va a través del mismo abordaje o a través de un abordaje diferente, se va a la unión miotendinosa, se hace una tenotomía en B, se alarga el tendón, se inserta distal y luego se hace un cierre en I, que es una buena alternativa también cuando hicimos una debridación muy extensa y no queremos que el tendón quede con demasiada tensión en la inserción. ¿Cuál es la evidencia bibliográfica de todos estos tratamientos para la tendinopatía insercional? La verdad que hay pocos trabajos de nivel de evidencia 1, pero sí para la resección del haglund, la resección de la bursa, el debridamiento del tendón, las calcificaciones y el reanclaje. Si no hay mucho consenso en la forma de reanclar, esto de doble o simple hilera, nosotros nos quedamos más tranquilos con la doble hilera, pero los trabajos hablan que la simple hilera también es buena. Sin consenso tampoco en cuándo hay que alargar, o sea, con cuánta tensión debería quedar el tendón o hasta cuánto uno puede sacar sin necesidad de alargar. Y con respecto a las transferencias, también tiene... Y los estudios muestran buenos resultados sin pérdida significativa de la función del hallux, ¿bien? Porque obviamente al tenotomizar el flexor largo, el paciente va a perder parte de la flexión dorsal plantar del hallux, pero en línea general esto no trae un deterioro en la función. Un poco para resumir, la patología no insercional, que es la primera columna, vamos a tener dolor, tumefacción, son una mezcla de sobreuso con pobre aporte vascular y desbalances mecánicos. Estos tienen en general buena respuesta al tratamiento conservador y la cirugía solo en casos de la falta de respuesta. Las tendinopatías insercionales, saber que son una entesopatía degenerativa, que están asociadas a calcificaciones y a prominencia del calcáneo. El tratamiento conservador es menos efectivo y generalmente un tratamiento quirúrgico completo implica debridamiento, resección, aumentación, ya sea con transferencias tendinosas o con alargamiento, para los casos que así lo requieran. Y esto lo encontré, está bastante didáctico, sobre todo para las no insercionales, sobre todo cuando esto se da en pacientes deportistas, y los trabajos dicen que educar a los pacientes respecto al manejo de los síntomas y a las medidas de prevención daría más beneficios que dejarlos creer, sobre todo el no insercional, un proceso
que tiende a ser crónico y que el paciente tiene que aprender a convivir la mayoría de las veces, sobre todo los pacientes deportistas, sobre todo los corredores, aprender a convivir con la tendinopatía y de alguna forma conocer los síntomas y sobre todo las medidas de prevención. Si quieren vamos a los casos.